Bruno, el príncipe Maquiavelo, venga, el micro es tuyo. Pues hoy vamos a hablar de un libro, por una parte mítico y por otra parte un libro maldito. Recordemos, Maquiavelo vive en el Renacimiento italiano, murió en 1527. Una vida de perdedor, contrariamente a lo que la gente se cree. Tuvo su momento. Tuvo 18 años gloriosos en los que trabajó, mientras en Florencia hubo una república, trabajó de alto funcionario, viajó por las cortes europeas, se empapó de la realidad política de la Europa de aquel momento, pero sí que el final de su vida fue un final desgraciado, porque le acusaron falsamente de participar en una revuelta contra los Medici, lo encarcelaron, lo torturaron, al final lo liberaron, pero lo exilaron a una finca que tenía a las afueras de Florencia, y la última fase de su vida, que fue la fase en la que escribió todos los libros, pero que fue apartado de todos sus cargos. Y él se moría de ganas por volver a estar ahí en la pomada y en el entorno del poder, porque era un hombre que disfrutaba con todo eso. Además era un tío inteligentísimo. Y luego era un tipo, creo que bastante noble y buena persona. Exactamente. No era un bicho. Es que ha pasado, ¡qué maquiavélico! Y Maquiavelo no era nada maquiavélico. Sí, me ha vuelto a enganchar. Es verdad. El adjetivo maquiavélico se lo pone un opositor suyo unos años después de escribir el libro. Se inventa el adjetivo maquiavélico, que ha pasado a la historia. Todos conocemos el apelativo maquiavélico, sabemos qué significa, pero claro, Maquiavelo era el menos maquiavélico de los hombres, ¿no? Sí, señor. Era un hombre, como tú has dicho, inteligentísimo, y escribió este libro precisamente... Con una agudeza, una percepción para una lucidez, destripar la realidad que le rodeaba. Un sentido común, un pragmatismo. Sí. Pues este libro simplemente es un libro de recomendaciones o de consejos para el príncipe para gobernar bien, que se basa en sus conocimientos como político activo de la época, en sus conocimientos como intelectual. Estudió muchísimo a los grecolatinos, a los clásicos grecolatinos, y fundiendo ambas cosas fue con lo que elaboró este recetario, digamos, para el príncipe. Recetario que el príncipe, al príncipe que en ese momento era otro de los Medici, Lorenzo de Medici, el nieto del gran Lorenzo el Magnífico, recibió este libro de manos de Maquiavelo, dijo, muy bien Maquiavelo, pero ni lo leyó. Le dio un par de botellas de vino para agradecérselo y ni leyó el libro. El libro se publicó en 1531, 4 años después de morir Maquiavelo, y fue un libro, desde el primer momento, un libro maldito. La Iglesia lo metió en el índice de libros prohibidos, la Iglesia dijo que ese libro lo había escrito Satán directamente, y claro, como consecuencia de eso ha pasado a la historia como un libro maldito, pero es un libro que funda la concepción moderna del Estado, la actual ciencia política, la funda Maquiavelo en este libro y otros que escribió, y este libro simplemente forma parte de un gran proyecto que tenía Maquiavelo. Lo explico rápidamente. Durante el Renacimiento, Italia no estaba constituida como un gran estado como ahora. Había pequeños estados. Estaba Milán, estaba Nápoles, estaba Sicilia, estaba Venecia, Génova, y peleaban y guerreaban entre ellos. Y además estaba Roma con el papado, que malmetía entre ellos y colaboraba que se llevaran fatal y que constantemente estuvieran guerreando. El proyecto de Maquiavelo era convertir Italia en una gran república, a imitación de la antigua república romana. Los romanos, antes de ser imperio, fueron durante 400 años una república de un diseño casi perfecto, que quería imitar Maquiavelo. Maquiavelo decía, en todas las sociedades y en todos los momentos, la sociedad se divide en dos partes, los opresores y los oprimidos, en constante tensión entre ellos. Solo hay una manera de solucionarlo, solo hay una manera de equilibrar a estas dos clases sociales, y es diseñando un modelo político que produzca este equilibrio y que lleve hacia la paz. Y este modelo, Maquiavelo pensaba que era la república romana, de la antigua Roma. Fueron 400 años de república. Y él intentaba implantarlo. Pero para implantar este modelo, primero tenía que sanear en ese momento la península itálica, ¿no? Sanearla porque estaba en crisis política, había una corrupción impresionante, y él dijo, primero necesitamos un príncipe virtuoso y fuerte que sanee la situación, y escribió este libro. Luego escribió otro para regular, una vez saneada la península, establecemos una república con este tipo de reglamentación, y estableció ese diseño de república en otro libro que es el de los discursos de la primera década de Tito Livio. Ahí establece cómo se debe regular una república. Y luego escribió otro tercer libro y dice, bueno,
ya hemos saneado la península, ya la hemos unificado en una república, ahora hay que engrandecerla. Escribió un tercer libro que era Los consejos sobre el arte de la guerra, es decir, vamos a engrandecerla luchando, porque también era un gran militar. Sí. Escribió tratados militares. Sun Tzu, el arte de la guerra, Bruno, es anterior. Es muchísimo anterior, eso es pero por ejemplo, a Maquiavelo se le considera uno de los padres del realismo político, incluso de la realpolitik, que es un término que se acuñó en el siglo XX, pero Kissinger fue el que lo acuñó. Pero que participaba un poco de esa idea, y participaba también Sun Tzu en el arte de la guerra. Tucídides lo dice en Historia de la guerra del Peloponeso, por ejemplo, también, o Richelieu, el cardenal Richelieu, practicaba ese tipo de realismo político que practicaba Maquiavelo. O sea, no eran ideas nuevas de... Rufián también practica realismo político. Pero el realismo político yo creo que se refiere, por lo que entiendo, al pragmatismo a la hora de hacer política por encima de los ideales. Claro, mira. Es lo que muchas veces hablamos de una cosa es estar en la posición y otra cosa es tener que tomar decisiones. Maquiavelo era partidario de ese realismo político, de una política ajustada a los hechos reales, y era contrario a todo utopismo e idealismo. Él decía, el ser humano es lo que es, la política es un fango, hay que adaptarse a esas dos circunstancias que son dos constantes y hacer lo que podamos en bien del Estado y en bien de la ciudadanía. Entonces él dijo, fuera utopías, fuera ideologías, vamos a ajustarnos a la realidad. Claro, en la primera fase de su proyecto, que es en la fase de los consejos del príncipe, es de donde la historia ha sacado la mítica frase de el fin justifica los medios, que él nunca la dijo. Dijo algo parecido a el fin justifica los medios solo y exclusivamente en determinados casos excepcionales en los que hace falta un príncipe fuerte para eliminar, digamos, la corrupción, y a partir de ahí, pero no como sistema. Sí. El fin justifica los medios. Una frase no es un que sistema. No es exactamente suya y encima está sacada de contexto para que todos los merluzos de este mundo la hayan aprovechado y se dediquen a hacer el mal. Exacto. Y él era un hombre, como hemos dicho, de un gran sentido común y que procuraba el bien. Era y con un sentido también acusado de la justicia. Mucho, sí. Pero en ese caso es algo perverso que... Siempre llévale a la contraria de Maquiavelo. Justificando los medios, uno necesita tener sentido de la justicia, de su justicia, para ponerlo en marcha. Sí. Eso es algo un poco fascista. Es decir, yo decido qué es lo justo y en consecuencia aplico las recetas que hagan falta para llegar a buen puerto. Sí, pero solo en determinadas y extraordinarias circunstancias, como un momento eso? En el que el príncipe puede actuar de forma inmoral para solucionar un problema radicalmente. Es que y a partir de ahí... Bueno, pero es que en cuanto, no sé qué filósofo lo decía, en cuanto alguien hace algo inmoral en la sociedad, ¿quién decide cuándo se puede volver a hacer? Es decir, no se puede hacer nada inmoral en la sociedad, al final la perviertes, porque todo el mundo podría en beneficio propio decir que es inmoral. Pero ya has pasado de fase. Mira, hay una institución que Ramón recordará, porque Ramón se leería el manual de Emilio Baliño de Derecho Romano. Sí, bueno, en su día. Perdona, además es oyente nuestro, siempre que puede nos escucha, así que un abrazo para don Emilio Baliño, que el manual era buenísimo. Emilio Baliño pues ese manual, es uno de los grandes, catedrático de Derecho Romano, pero era uno de los grandes de Europa, cuidado. Se hablaba... de aquí en Valencia. ¿Y es oyente nuestro? Sí. ¿Y oye lo que digo? Sí. De aquí le pido disculpas. Perdona, cuando me envió una carta y me enteré que era oyente nuestro, a mí me dio una vergüenza, porque a mí me dio una vergüenza decir que es don Emilio, porque para mí es don Emilio. Pero luego, claro, como toda persona inteligente, tiene mucho sentido del humor. Claro. Las personas inteligentes se meten un gran sentido del humor. Porque, don Emilio Encrans era un tipo muy serio. Tenía ironía, bastante ironía, te la lanzaba así con más los ojos humor entrecerrados. Es ironía, Ramón. Sí. Tenía una gran ironía, pero claro, a los que estuvimos ahí y tal, era un tipo que impresionaba por su enorme cultura. Entonces, cuéntalo de Baliño, sí. Sí, pues en ese manual, si no recuerdo mal, y que me perdone don Emilio Baliño si nos está oyendo... que yo ni me presenté, tenía tan claro que iba a suspender, yo ni me presenté, le sigo teniendo el mismo cariño o más a don Emilio, O sea, que no te fíes de mí. Pues él contaba que durante la fase del Imperio Romano, de la República, había una institución jurídica establecida por el consulado, que era la figura del dictador, que no tiene nada que ver con lo que entendemos actualmente por dictador. Un dictador era un magistrado que en un determinado momento, para solventar un problema gravísimo en el que estaba en peligro la República, el consulado le otorgaba poderes absolutos. Sí, además creo que era durante 3 meses. 6 meses. 6 meses. Durante 6 meses. Para coger los atajos que hagan falta para solucionar. Porque es una situación de máxima crisis y de no, aquí vamos a dejarnos de pelear
quitas, aquí mandas tú y sácanos del atolladero. Exacto. 6 meses. En 6 meses solucionaba el problema, devolvía el poder al consulado, rendía cuentas al consulado y desaparecía otra vez en su magistratura. Era una institución establecida por la República. Entonces, para él, la figura del príncipe es un poco parecida a la figura jurídica del dictador, ¿no? Alguien que en un momento determinado de una extrema crisis toma el mando, toma medidas inmorales, incluso crueles, y después devuelve el poder a la República. Entonces la República ya se gestiona por sus medios. Pero darles... Perdón. No, es evidente que cualquiera que haya leído El Príncipe... Me lo hicieron leer en quinto de GB, me lo hicieron leer. Pues no es para leer en quinto de GB. Ahí se dieron El Principito y no El Príncipe, te estás confundiendo. No. Pero sí que es cierto. De hecho, lo tengo todavía en casa, además la edición está de bolsillo. Yo no lo tenía y me ha regalado un ejemplar, Bruno. ¿Sabes cómo llamaban los amigos a Maquiavelo? ¿Cómo? Porque Maquiavelo ha pasado la historia ¿Nicolás? como un tipo satánico. No. Pero es que era muy buenazo. Sí. Yo es que me leí una biografía suya hace relativamente poco y me quedé muy sorprendido porque era un buenazo. Sí. Era un tipo divertido, era un tipo irónico, era un tipo que sabía divertirse. Cuando había que ser serio, era serio, pero cuando había que divertirse, se divertía. Escribía poemas satíricos y comedias satíricas. Como la gente de izquierda. Pues su peña... Como la gente de Abierto a Mediodía. Su peña lo llamaba Ilmaki. Ilmaki lo llamaban, los amigotes lo llamaban Ilmaki. Yo sí que me quedé con lo que acabas de decir, que venía con Foucault, ¿no? Y disciplinamiento social, que hay un momento determinado en el que la coacción es fundamental, ¿no? Sí. Y eso lo sabe todo el mundo. Sí. Lo que pasa es que no es lo mismo la coacción y la fuerza y la represión como fórmula de gobierno que como el que en un momento determinado se tiene que ejercer para restablecer un orden. Aquí tengo 2 reflexiones entonces al respecto. Los padres lo hacemos, ¿eh? ¿Hasta qué punto de quién depende esa coacción? ¿De quién depende esa coacción y hasta qué punto quién puede moralmente hacerla? ¿Vale? O sea, te deberíamos nombrar a alguien que fuera el que, para solucionar problemas como a este dictador del que tú hablas. Cuando la cosa se va de madre, tenemos a un señor que dice, hagamos lo que tengamos que hacer, pero mañana a trabajar, ¿no? Que en este caso no sé en España si podía ser rey. Y luego tengo otra reflexión, no sé qué opináis vosotros, porque cuando he dicho lo de la utopía, cuando has comentado lo de la utopía, Ramón ha dicho, claro, es que la utopía... Pero sin utopías, podríamos dar pasos para evolucionar. Daríamos mejores pasos. Sin una meta donde ir, conseguiríamos más derechos. Es que aunque la meta sea, en cualquier caso... es que, oye, imposible. El realismo no quiere decir que no tengas metas donde ir, ¿eh? Y solo la utopía tiene unas metas de... No. La utopía es una mandanga, Sergio. Es una mandanga que y el idealismo así infantiloide, esos son mandangas que retrasan el progreso. Una pregunta. Interesante. ¿Es verdad que... ¿Tú crees que es así? Entrad. Yo lo he puesto en la mesa para entrad. No solo Ramón diga eso es así. Entrad. Yo creo que efectivamente puede retrasar el proceso. Y suele hacer un daño las utopías y los idealismos. Pero al mismo tiempo sí que es verdad que la gente que piensa desde el punto de vista más utópico en un mundo menos desigual, es evidente que el pragmatismo hace que el mundo sea más desigual. ¿Y no crees que Entonces, para llegar a un mundo en el que todos tengamos un nivel de vida aceptable, digamos, como muchas veces se hace, si vienen de otro planeta y se acercan y entran en nuestro planeta y nos ven, y ven que vivimos en una fórmula que, bueno, que más o menos nos entendemos, que no hay gente que se muere por la calle y otros que viven muy bien, ¿no? Como en las películas estas, ¿cómo es que llaman? Distópicas, en las que una élite vive en un tal y otros se mueren bajo, ¿no? Es decir, que eso a mí me parece muy chulo, ¿no? Que es una forma de explicar cómo podríamos llegar si a través de esa desigualdad se maximizara, ¿no? Y luego, yo sí que la utopía pacífica de Suiza, parafraseando la famosa frase, durante 500 años queda reloj de cuco y el queso gruyere. El realismo pragmático del Renacimiento con toda su ponce y su veneno, ¿qué nos da? Infinidad de obras de arte. Sí, pero... El movimiento hippie de San Francisco de los 60, ¿qué nos da? Nada. El punk del 77 de Inglaterra, ¿qué nos da? Actitud, rabia, ganas de avanzar. Pero es que con ese argumentario, claro, convences a cualquiera. Está todo hecho ya. San Francisco es, sin duda... ¿Qué nos da el Flower Power? San Francisco es, sin duda, la ciudad más social y más avanzada de Estados Unidos. Pese al hipismo. No, por el hipismo. ¿Qué nos da la sanidad universal? Pues que la gente no se muera porque está enferma. ¿Pero eso es realismo?
Pero es que llegar a las cotas... bueno, es realismo. Llegar a las eso no es pragmatismo. Eso es un auto. Sí, el tema. Sí. Pero llegar a las cotas de derechos sociales que tenemos hoy en día, que los damos como si nos vinieran del cielo, pero han sido conseguidas con lucha y con alguien que pensó en un mundo muchísimo mejor. Los realistas. Bueno, bien, me da igual, pero alguien decía que los sueños tienes que ponértelos muy grandes para no perderlos de vista. Sí, pero eso son tontadas. Vale, pues bueno, pero es que... Prohibido prohibir, pero como, debajo de los adoquines está la playa, no voy por ahí, como, seamos realistas, pide lo imposible. Sigue el arco iris. ¿Qué conclusión saca Kerouac? Hace mofa, ¿eh? ¿Qué conclusión saca Kerouac? O Paulo Coelho. La felicidad está en el camino, en el llegar. Sí. Y mientras tanto... Paulo Coelho que vive en una mansión espectacular en Suiza. Mientras tanto, lo de Paulo Coelho lo he dicho irónicamente, vale. que mira, lo único bueno que tiene Corea del Norte es que no se puede leer a Paulo Coelho. Pues oye, mira, han ganado puntos ya tengo un poco de respeto. Oye, ¿qué pasa que allí...? Bueno, perdón. Un momento. ¿Es verdad, o circula el rumor, que en Maquiavelo siempre se ha dicho que se basó en alguna figura para el príncipe y todo eso, y que una de ellas podría ser Fernando, el marido de Isabel? Nuestro Fernando, Nuestro Fernando es rey católico, que era otro tipo inteligentísimo. Sí, y en César Borgia también. Sí. En César Borgia. Que también era español, de Xàtiva. Sí, de Canals. De Canals, mejor concretamente aún. Del barrio de la Torreta de Canals. Yo iba al instituto a Canals y estaba a 300 metros de la casa natal de los Borgia. Sí. Y todo el pueblo empelado en la Ferris. Claro, sí, en aquel momento sí. El de las camisetas, ¿era de Canals? Sí. Creo que somos de la... Pero entonces es verdad que, para que os fijéis, que era España quien marcaba la pauta, ¿eh? Y cuando Maquiavelo elige modelos de dirigentes, se fija en un señor de Canals y en otro de Aragón, que era Fernando. Sí. Y ahora cuento para desengrasar una anécdota, luego os haré 3 preguntas. Vale. Y para finalizar, Silvia nos leerá un textito. Mira, hacemos una pausa y vamos ahora con esto, ¿de acuerdo? Vale. Seguimos contigo, Bruno, que nos faltan aún algunas cosas del príncipe y Maquiavelo. Exacto. Yo ahora, como hemos dicho antes, contaré una anécdota que me parece muy curiosa de Maquiavelo para desengrasar un poquito. Pues resulta que en la última fase de su vida, en la que fue apartado de todos sus cargos importantes, estaba empobrecido y se dedicó a criar ganado, a cultivar vegetales y a talar árboles. Y trabajaba con los peones en el campo, pero claro, era un tipo intelectualmente superior que luego llegaba a su casa, se quitaba la ropa de peón y se ponía los ropajes de antaño y se ponía a estudiar los clásicos, ¿no? Entonces, hubo un secuestro de gente que trabajaba para el gremio de los laneros de la época, secuestraron a un grupo de trabajadores de los laneros. Entonces el gremio le pidió que intercediera ante los secuestradores para intentar liberar a los trabajadores. Él intercedió, como era un hombre muy elocuente, y consiguió liberar a los del gremio de la lana. Agradecidos, le compensaron con un poco de dinero. Ese dinero lo invirtió en un billete de lotería de la época y le tocó. En la primitiva de la época. Le tocaron 20.000 ducados de la época. Es una barbaridad. Que debería ser una barbaridad. Una barbaridad. Y con eso pues palió todas sus deudas que tenía. Era un hombre práctico. Qué bueno. Práctico. Y ahora os voy a hacer al grupo 3 preguntas. Vale. Decís lo que queráis y luego yo os diré lo que decía Maquiavelo. Vale. La primera era... ¿Pero 3 preguntas para todos? Para todos. O sea, ¿la misma para todos? La misma sí. para todos. Y cada uno responde de una manera. Sí. No, Vale, ¿quién responde primero? Correcto. ¿Quién responde primero? ¿Ramón? O todos juntos. Vale. Pero todos... Vale, yo voy a decir la verdad. Hombre, que sí, la verdad. Yo voy a decir lo que decía Maquiavelo. Vale, la primera pregunta. Un dirigente, ponle un líder, un jefe político, un príncipe, un presidente, ¿debe ser temido o amado? Amado. ¿David? Debe ser temido. ¿Temido? ¿Ramón? Temido. Vale. Temido. Vale, temido. Pues Maquiavelo decía, debe ser temido y amado. Claro, pero como es... Claro. Tu Yo es que premisa- todavía me va a decir. Quietos. Vale. Pero como ser temido y amado al mismo tiempo es realmente difícil, es preferible que sea temido. Sí, Cómo hemos sí. saltado, Yo es que estaba pensando en Mónica Oltra. Es preferible que sea temido. Que es temida. Y amada por algunos, efectivamente. Pero a continuación advertía, ser temido, Siempre no. vale, pero ser odiado jamás. Eso. Entonces, Exacto. para evitar ser odiado, 2 cosas muy importantes. No debes meterte con los bienes ni con las mujeres de las personas. La propiedad privada, en cuanto a bienes, y por supuesto a la mujer, pues un respeto a tu entorno familiar. ¿Puedo acotar? Realismo. ¿Puedo acotar? Realismo. Voy a jugar en tu contra. Tú, si fueras político, ¿preferirías tener una estatua como el alcalde de Madrid, como Tierno Galván, o, por desgracia, lo que le pasó a Rita, que al final acabó sus días y no ha tenido ese reconocimiento que a lo mejor en cualquiera puede que mereciera?
Yo, más allá de una estatua, es que esta pregunta es, yo lo que me gustaría es que me recordasen como un buen gobernante. Bueno, ¿y con estatua o sin estatua? ¿Eso no tiene más que ver con el hecho de ser amado que con el hecho de ser temido? Es que ser temido igual tampoco es tan malo, Sergio, en política. Cuando hablamos de ser temido, yo no me refiero tampoco... Ser amado es para un actor... A que sea una persona en el que claro, puede hacer, qué miedo. puede hacer daño físico, no, pero si va más con el respeto. Sí, yo creo que... Pero sobre todo porque es más eficaz. Yo no me refiero porque sea más deseable, sino porque es más eficaz. Hablamos de hace 600 años donde un presidente, un príncipe, duraba toda la vida, pero hoy en día es un recorrido muy tampoco, corto. Que había cada veneno por ahí. Pero hoy en día es un recorrido muy corto y creo que el ser temido no te abre tanta puerta. Mira, ser temido, yo voy a decir una cosa, ser temido, para ser temido, principalmente tú lo que tienes que tener es deseo de quedarte y de pelear. Es decir, los buenos, los amables, en esta vida en general, cuando ve la adversidad, cuando no se encuentran cómodos, se van. Los peleones, los temidos, se quedan. Sí. Y los políticos normalmente, los que tienen un problema, quedan, lo pelean, lo luchan y muchas veces lo ganan. ¿Tú trabajarías mejor? Yo soy así, yo soy de los que me voy. ¿Tú yo también. ¿Tú trabajarías mejor con un jefe al que temes o al que amas? Yo con un jefe al que tema no trabajaría, para empezar. Pero sí que es verdad, siguiendo el discurso de Bruno, un jefe que no ejerce su mando primero que no es jefe y segundo que no tiene ni empresa ni estructura. Pero tú toman por cuchufleta. Pero tú la puedes ejercer como hace Ramón, de una manera en la pero que todos le amamos. Entonces, pero porque no soy jefe, al sabéis quererle, que... porque es un buen tío, todos remamos y hacia el mismo sitio. Pero si yo no soy, temido, yo diría, pero yo no soy no ni el dueño de la empresa ni el director de la emisora y no podría ser. serlo. Es el dueño de tu programa. Pero si llegáramos tarde... Te digo de verdad, que tampoco somos todos. Si llegáramos tarde todos los días, si no nos tomáramos en serio los micros y a la audiencia, si él no ejerciera eso y dijera, oye, se acabó, tú estás fuera, pues se iría todo al garete, tanto él como la estructura. Con lo cual, es necesario que tengamos respeto. Todas las corrientes empresariales ahora hablan de el líder como alguien al que no hay que temer, sino al que hay que respetar y amar. Eso es mentira. Eso es lo que dicen ahora como el colecho. Al líder, el líder, como el líder empieza así, le crecen los enanos que no veas. Lo que pasa es que hay una delgada línea. Hombre, claro, una cosa es ser un tiranuero y odiado. Un tirano y un dictador y un imbécil, y otra cosa es ser un tío que diga, no, vale, os he consultado, pero ahora se hace esto. ¿Por qué? Porque lo digo yo y se acabó. Y ya está, porque si no, te vas al garete. Segunda pregunta, Bruno. Que te hemos visto 3 segundos. Quería ganar 3 segundos. Mi mente, yo estaba haciendo introspección de lo que me ha dicho. Claro, sí. Pero no he mirado, lo prometo que no he mirado. Bruno, que Sergio se quiere copiar. Sergio se ha copiado. Voy a ser sincero en mi respuesta. Pues respecto a la primera pregunta... ¿Pero puede ser 2 veces como la otra vez? Sí. O sea, ¿puedo hacer una mezcla? Claro. O sea, tiranamado, no. tiramado, tirado. ¿Podría hacer un machembramiento? Pero él pensaba que era muy difícil. Segunda pregunta. Él decía respecto a la primera, hay que corregir con buenas armas y luego reconducir con buenas leyes. Muy bien. Decía. La segunda pregunta es, ¿un dirigente debe ser astuto o fuerte? Ya está claro, las dos cosas, no cabe duda. Es decir, debe ser astuto para no caer y debe ser fuerte para mantenerse en el poder, que al final es de lo que va la política, de mantenerse en el poder. Es delicada. ¿Tú siendo astuto? Yo diría fuestuto. No, va. Yo creo que un debería ser fuerte. Yo también, yo digo fuerte. Si no eres astuto, que te necesitarías un válido. Pero a lo mejor, claro, pero yo prefiero que sea astuto. Gente... Si es astuto, seguramente será fuerte y sabrá con quién estar. Fuerte. Pero no, hay que decir fuerte, astuto. Vale, pues él lo contaba con una alegoría animal y decía, un buen dirigente, un buen líder, el príncipe, debe ser zorra y león. ¿Por qué? La zorra es astuta. Pero es que, a ver, tío, espera, vamos a dejarle. Sí. La zorra es capaz de detectar las trampas, pero se aterroriza ante los lobos, porque no puede con ellos. El león no detecta las trampas, pero aterroriza a los lobos. Claro, no necesita por lo tanto, detectar las trampas. El dirigente debe ser, por una parte, astuto para detectar las trampas, y por otra parte, león para aterrorizar a los lobos. Gallifantes para mí, ¿no? No, pero si hay que elegir, fuerte. No, él decía que ¿Quién es el astuto? El zorro. Nos está estimando. No, aquí Baricoque y yo hemos ganado. Tercera pregunta. Esta tercera pregunta te gustaría decir. Tercera pregunta. Es que no habéis ganado, es que astuto no es. Hombre, es que eso no es fácil decir. Tiene que ser las dos cosas. Pero me voy a bajar el podcast. Lo he dicho exactamente como ha dicho. Y Silvia también. Sí. Y tercera y última pregunta.
es: un dirigente debe ser generoso o tacaño. Pues tiene que ser tacaño. Tacaroso. Claro, tiene que ser las dos cosas. Claro, a veces hay que soltar la mano, claro. Pero luego a veces para evitar el desparrame, tacaño. Pero en un principio tiene que ser tacaño y después ya veremos. Sí, yo creo que tiene que ser generoso, porque si no es generoso le pasará como en la Revolución Francesa. Claro. No, te toman el pelo. O como ¿quién fue María Antonieta que dijo la de si el pueblo tiene hambre que le den pasteles, ¿no? Pues es decir, vamos a ver, tiene que vivir desde un punto de vista que no les falte, que al pueblo no le falte nada para que no te corten la cabeza. Pragmático y realista, yo creo que se decanta por la tacañería para velar por las arcas públicas. Pero ojo, y luego tienes que ser lo suficientemente tacaño como para que no cambies de bando ahora. Yo estoy con Ramón. Hay que ser tacaño, porque yo toda la gente que he conocido generosa, al final tienen una caterva de gente sacándole la pasta, ¿sabes? Claro. Y ya no hay... Mira, yo ahí pincho, yo creo que dinero, no se puede ser. Como decía mi padre, el dinero de la caja es un bebé sagrado. Virgen, no se puede tocar. Pues tacaño. Maquiavelo decía que tenía que ser tacaño, porque dice, un líder generoso o liberal, como se llama entonces a los generosos. Liberal. Ay, liberal. No liberal en el sentido político actual. Claro. Liberalidad es generosidad en castellano, ¿no? Entonces decía, no, debe ser tacaño porque el generoso, para ser generoso, echa mano de las arcas públicas. ¿Y el dinero no es suyo? Claro, el dinero no es suyo y vacía las arcas públicas y tiene que aumentar los impuestos. Claro. Pero si es tacaño, no coge dinero de la caja pública y no tiene por qué aumentar los impuestos. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Si eres generoso, al final acabas pidiendo más impuestos porque necesitas dinero no está de acuerdo con Maquiavelo. O sea, vas a poner ahora el sol pues sí, perfectamente. ¿Qué pasa? Han pasado 600 años, ¿vale? Sigue vigente. Perfectamente. Ojalá, a mí me gustaría Maquiavelo de presidente de España. Ojalá. Con este pensamiento, ojalá funcionaríamos muchísimo mejor. Pues Sánchez es una especie de Maquiavelo, ¿eh? No, ya le gustaría. Vamos, ni de coña. Ya le gustaría. ¿Tiene que leer algo, Silvia? ¿Ti, Bruno? Sí, pues te gustaría, Omar, si leyeras los discursos de la primera década de Tito Livio, porque ahí sí que establece y reglamenta lo que debe ser una república perfecta para su gusto. Vale. Y ahora, para reconciliarnos un poco con la figura de Maquiavelo y ver que no era Satán, va a leer Silvia un textito y yo creo que todos suscribiríamos. Si nos pasaran ahora una proclama, firmaríamos todos yo te lo he dicho cuando me lo he leído antes. Un príncipe debe también mostrarse amante de la virtud, acogiendo a los hombres virtuosos y honrando a los que sobresalen en algún arte. Además, debe animar a sus ciudadanos para que puedan ejercer tranquilamente sus actividades, ya sea en el comercio, en la agricultura o en cualquier otra actividad de los hombres. Y que nadie tema mejorar sus posesiones por miedo a que se las arrebaten ni abrir un negocio por miedo a los impuestos. Más bien, debe establecer premios para quien quiera hacer estas cosas y para quien piense mejorar de alguna forma su ciudad o su estado. Además de todo esto, debe entretener al pueblo en las épocas convenientes con fiestas y espectáculos. Y como cualquier ciudad está dividida en corporaciones o en barrios, debe tener en cuenta estos colectivos, reunirse con ellos de vez en cuando y dar ejemplo de humanidad. Maravilloso. Satán, esto es propio de un diablo. Maravilloso. Bruno, muchísimas gracias, pero quédate a ver qué cuentan los oyentes, ¿no? Con todos estos debates que hemos tenido, ¿puedes recuperar los WhatsApps al hilo de todos estos debates de realismo, utopía y tal? Hay unos pocos de estos. A ver, todas esas cualidades las tenía Julio César y mirad cómo acabó. No, Julio César no tenía esas cualidades, no las tenía. Julio César se cargó la República. Sí. Frase de Tierno Galván, que no esté colocado, que se coloque. Sí, así acabó la juventud de la movida. Sí. No es fantástica. ¿Sabes el mote que No es nada fantástica. ¿Sabes el mote que le puso, creo que Alfonso Guerra, que era muy bueno para Alfonso Guerra? La cobra. Lo llaman la cobra porque bajo ese aspecto de abuelito inocente y tal que se tiene en la mirada, era un ser, parece ser, súper soberbio y súper espabilado, cosa que me parece bien, pero que ese aspecto de abuelito enrollado, una leche. Por eso como la mayoría de los dirigentes y políticos. Genera una cobra. Hombre, otra de sus grandes frases es: las promesas electorales están para incumplirlas. Déjame que contextualice. Estábamos hablando de Maquiavelo y que prefiere ser... Yo no he dicho que a mí me gusta Tierno Galván, digo que Tierno Galván ha acabado con una estatua y con el reconocimiento de muchos madrileños, y gente irrita que a lo mejor hizo incluso mejor, podríamos decir, en los primeros años. Ha acabado como ha acabado, luego... a ver si para el próximo día le traigo a Bruno una frase de Vinareta, que la pone Pío Baroja. Es que era muy buena, lo trataré para el próximo día, que era
que no entendía cómo la cantidad de gente inútil, mediocre o mezquina que sin merecerlo pasan a la posteridad y la cantidad de gente con talento que ha hecho bien y tal que hay en el olvido. En nuestra historia hablo en general. Entonces a mí lo de las estatuas es que me da igual. Es que hay cada imbécil por ahí con estatua que no te quiero ni contar. Y con calle. Y con calle, sí. Yo también fui alumno del profesor Baliño, un maestro. La coerción es la fuerza ejecutada por quien puede hacerlo, la autoridad, y la coacción por quien no puede hacerlo legalmente. Hay quien opina que Maquiavelo escribió el libro El Príncipe. Napoleón Bonaparte hizo el prólogo de una edición de ese libro. Pues mira, me gustaría ver ese prólogo, porque Napoleón era un tío inteligentísimo, luego tenía un lado asesino en serie, pero era un tío inteligentísimo y muy culto. Escribió El Príncipe pensando en Fernando I de Aragón, Isabel Fernando. Sí. Vuestro que me dice, hola, me bajo del camión a descargar y estáis hablando de las camas y el ñoco. Vuelvo y habláis de Maquiavelo y los Borgia. Esto es un desenfreno. No, esto es Abierto a Mediodía. Esto es la grandeza de Abierto a Mediodía, dicho con toda la humildad del mundo. Si es que es una frase que no humilde. hace falta que estemos hablando de Aznar ni de Cataluña, podemos hablar de cosas que son más interesantes. La primera media hora hemos hablado de lo de Cataluña, la verdad es que nos tiene muy saturados. Pero la trifulca de Aznar con eso también fue gorda, pero es que ha hablado todo el mundo a estas horas. Aquello fue una ópera bufa y ya está. Pues sí. Venga, último WhatsApp, vale, Silvia. Te lo disparo. Vale. Y rápidamente, otro ejemplo de utopía. ¿Para qué vamos a ir esta noche a Mestalla al partido de la Champions si nos creemos en las utopías o nos dejamos creer en las utopías? La Juve es mejor equipo, tiene más dinero, tiene mejores jugadores. Valencia hemos empezado muy mal. Si no fuéramos utópicos, ¿a qué vamos hoy allí al riesgo de mojarnos y de llevarnos un disgusto? Es que pues vamos con la utopía de hacer un buen partido y de pasárnoslo bien. Es que tiene toda la razón. La vida necesitamos utopías, Palomar. Es que lo de partido de hoy no es utopía. Lo de partido de hoy es una ilusión, que es muy diferente. No. Es muy diferente. Yo iba a decir algo muy parecido. Y el fútbol, ¿por qué no se engancha tanto? Porque tiene un factor misterioso que en la Copa del Rey llega a un tercera división y gana el Barça o el Real Madrid. No es diferente, pero el ejemplo está muy bien traído. No, es una ilusión, no es una utopía. Con todo el cariño al oyente, creo yo. Es que utopía e ilusión... No, es completamente diferente. Que te lo diga Bruno. Pero te digo... Mira, estoy pensando una cosa. En la misma época que escribió Maquiavelo, El Príncipe, Tomás Moro escribió Utopía, que podía ser un poco el contrapunto. Claro, pero también podíamos hablar un día de Pero ella. Pasa una cosa, siempre todo emerge de dos fuerzas contrapuestas. Si aquí él hace Utopía, yo creo que el ejemplo va más. Si nadie piensa en algo mejor, nadie da el paso y no hay un motor para que se mueva esa sociedad. Si yo no pienso pero que no puede necesariamente descubrir la vacuna del cáncer y eso es imposible, pues nunca me dedicaré a hacerlo, aunque tarde 1000 años. Que no, Sergio, aunque no lo consiga. Es que yo creo que no. Vamos a ver, cuando Kennedy dice hay que llegar a la Luna, él ya tiene datos de los científicos que dicen se puede hacer. No es que un día dice, uy, vamos a llegar a la Luna y luego tal. Bueno, no, si eso es realismo. Si Julio Verne no lo hubiera idealizado y no hubiera pero pensado en un eso relato, es imaginación. Vale, pero es que esa imaginación yo creo que juega todo en la misma liga. Alguien piensa en hacer un mundo mejor. Además, una utopía puede ser hacer un mundo mejor o puede ser conseguir podemos acabar en distopía. O puede ser tener... o puede ser un mundo feliz, que hagamos todos lobotomizados. Seguridad social, sí, puede ser. Pero es que puede que no lleguemos. Lo más seguro es que esa utopía sea realizable, como el propio significado de la palabra dice. Pero sí que es un motor para que demos pasos hacia un mundo mejor o hacia un mundo peor. También tiene su reverso. Conclusión, ¿alguna conclusión final, David? Bueno, pues que este tema Bruno. es otra cosa, ¿no? Yo creo que lo que decía el oyente... recuerdo una película de Campanella que decía la gente cambia de trabajo, la gente cambia de pareja, pero de lo que no cambia nunca son sus pasiones, ¿no? Y el fútbol es pasión. Entonces no tiene nada que ver, yo creo, tiene que ver con que las pasiones que tiene cada uno son para siempre. Así que a disfrutar del fútbol. Lo he puesto en el Twitter, ya que es su pasión. ¿Nos parece vergonzoso que en todos los medios nacionales no juegue el Valencia contra el Evento, sino que juega Ronaldo? Sí, es espantoso. Por eso yo o sea, es ya decir, es deseo, que es verdad que deseo con todas mis fuerzas que gane el Valencia y deseo con todas mis fuerzas que no marque Ronaldo, porque si no el titular será Ronaldo marcó. Vuelve a España y marca. Vuelve a España Ronaldo y marca. Pero vamos a ver, luego, claro, hablan de las diferencias y tal. Dices, es que, tío, es que somos la provincia, pero porque de verdad hay una capital que es... fagocita todo, tío. Venga, Sergio, mueve tus hilos y que nos inviten al palco, ya me entiendes. Vale, venga.